Hola a todos mis estudiantes, bienvenidos a un nuevo video explicativo para mis clases universitarias. Particularmente el día de hoy vamos a hablar de embriología. Y vamos a tocar el tema de embriología desde aspectos muy básicos que nos servirán en clases posteriores para tocar el tema de embriología del sistema nervioso central. Entonces, quisiera hacer la aclaración de que no se trata de aprendernos términos médicos complejos o extremadamente exactos con las etapas embriológicas de Carnegie o con las posibilidades clínicas, sino vamos a dejarlo en conceptos elementales. Entonces, el tema del día de hoy es embriología. Antes que nada, recordando que estamos en una época de contingencia sanitaria, y les deseo que se encuentren muy bien, que se encuentren en compañía de sus seres queridos y que en la medida de lo posible optemos por quedarnos en casa y en caso de salir, pues tomar las precauciones pertinentes. Recuerdo esta frase del libro, película, posteriormente del maravilloso Mago de Oz: no hay lugar como el hogar, estemos en casa, cuidémonos nosotros, cuidemos a todos. Bueno, una vez hecha esta introducción, quisiera empezar por este esquema de las semanas de desarrollo embriológico, que está tomado de uno de los libros que más vamos a utilizar en nuestro ciclo, que es Embriología Clínica de Moore. En el libro de Embriología Clínica de Moore, en las primeras páginas, tenemos este bello esquema, que es el que estoy presentando en pantalla, de el desarrollo embriológico semana a semana. No puedo dejar de mencionar también otro de nuestros libros básicos, que será Embriología Médica de Langman, que son como nuestros libros básicos, nuestra Biblia para el ciclo completo, y que aquí nos presenta una vista resumida de cómo se da la formación del óvulo dentro del ciclo ovulatorio menstrual. Luego, en caso de ser fecundado, se forma el cigoto, se va creando la segmentación o división celular para llegar a la mórula, que después se crea a su interior una oquedad que se llama cele o blastocele y se da inicio al blastocito. Del blastocito pasamos a la gástrula y de la gástrula a la neurula, pasando por el disco bilaminar y el disco trilaminar, y posteriormente a la formación del tubo neural, las placas neurales, la división de capas del ectodermo, mesodermo y endodermo, para formar todos nuestros sistemas orgánicos funcionales y configurar al embrión, que continuará con esta fase de organogénesis y se irán desarrollando tanto las estructuras externas como nuestras extremidades, nuestro polo cefálico, nuestro polo caudal, los rasgos faciales, y en el interior, pues nuestros sistemas funcionales como el nervioso, el digestivo, el circulatorio, el osteomuscular, etcétera, hasta llegar a la semana 10 del desarrollo embriológico, hacia la 12, en donde se considera el cambio de embrión a feto. Hago este recuento rápido y ahora iremos pasando parte por parte. Iniciamos con el conocimiento del ciclo ovulatorio y menstrual. En esta imagen, que está seccionada en 3 niveles, podemos observar el desarrollo de la ovulación, desde la formación de vesículas al interior de los folículos en el ovario, y que aproximadamente en el día 14 del ciclo ovulatorio se desprende y
entonces inicia su viaje a través de las trompas de falopio y lo que era el folículo ovárico se convierte en el cuerpo lúteo, que tendrá como influencia la producción de progesterona. La segunda parte de esta lámina vemos los niveles hormonales a lo largo del ciclo menstrual, como antes de la liberación del óvulo hay un aumento en los estrógenos y una vez liberado aumenta la progesterona y la hormona luteinizante. Y en la tercera parte de esta imagen tenemos los cambios en el endometrio. Desde la fase secretoria iniciando en el día 1 hasta aproximadamente el día 5 más menos 3. Hay quienes tienen ciclos muy largos, hay quienes tienen ciclos cortos, y el endometrio empieza a crecer, a vascularizarse y a llenarse de compuestos grasos. En caso de que sea fecundado, pues será un endometrio óptimo para que se pueda implantar. Y en caso de que no sea fecundado, entonces el cuerpo lúteo se degrada, bajan los niveles hormonales, entran en lo que se conoce como el síndrome premenstrual o trastorno disfórico hormonal, y se da inicio nuevamente a la etapa secretoria. Es importantísimo conocer este ciclo ovulatorio menstrual para reconocer las potencialidades de fertilidad en la mujer, en lo que se conoce como el método del ritmo o del ciclo. Bueno, el óvulo madura, es liberado, inicia su viaje a través de las trompas de falopio y es susceptible de ser fecundado. En caso de que las fimbrias que están separados del ovario no atrapen, entre comillas, al óvulo en su proceso de posible fecundación, es posible que se desarrolle un embarazo ectópico, es decir, que no ingrese a la trompa de falopio y posteriormente al útero, y por lo tanto se implante fuera del endometrio. Eso es un aspecto clínico que lo veremos más a detalle en otro momento de nuestro ciclo. Y continuemos. Entonces, la fecundación es la unión de los gametos femenino y masculino. Durante mucho tiempo se creyó que el espermatozoide que llegaba primero ganaba. Sin embargo, el óvulo está súper protegido por dos capas que se llaman corona radiada y zona pelúcida. Entonces, el espermatozoide, que aquí lo vemos con su acrosoma, su cuello y su cola para viajar, en el acrosoma está el núcleo, que es el que contiene a los 23 cromosomas que le corresponden aportar. Como paréntesis cultural, les puse un dibujo del siglo XVII en donde se pensaba que al interior de los espermatozoos viajaba un humano preformado y que por lo tanto la mujer solamente era un contenedor en donde maduraba. Evidentemente, actualmente conocemos que los dos gametos, masculino y femenino, otorgan los 23 cromosomas para formar los 23 pares. Entonces, en el proceso de fecundación se degrada la corona radiada, la zona pelúcida y luego se fusiona el espermatozoide con el óvulo para poder iniciar el cigoto. Una vez que los cromosomas están enlazados, esta célula germinal ya tiene los 22 cromosomas que se conocen como autosómicos y el 23 que se conoce cromosoma sexual, XX o XY. E inicia el proceso de segmentación. En ese proceso de segmentación se irán reproduciendo las células por separación mitótica, y se formará la mórula, que se llama así por su forma parecida a las moras silvestres, esas frutillas. Para que llegue esto ya pasaron aproximadamente entre 3 a 4 días de la fecundación. Y esta es una microfotografía de las células segmentadas
y esquemas de cómo pasan a formar la mórula. Posteriormente, la mórula, en su interior se forma una cavidad que se le llama cele o blastocele, y entonces deja de ser mórula y se llama blastocisto. O blastocito, depende de qué traducción encuentres, que ya nos permite identificar dos polos en este embrión en desarrollo, un polo embrionario y un polo nutritivo, que se conocen como embrioblasto y trofoblasto. Suelo decirles que hay que acostumbrarnos a etimologías. Blasto, en este caso, funciona como sufijo y se refiere a células en formación. En el caso de arriba, funciona como prefijo y se refiere a formación celular. Siempre que una palabra se apellide blasto, es formación embriológica de. Entonces, por ejemplo, trofoblasto es formación embriológica de células nutritivas. Embrioblasto, pues es formación embriológica de células que van a ser embrionarias, precisamente, valga la redundancia. Hay neuroblasto, que dan origen a las neuronas, osteoblasto, que dan origen a los huesos, mioblasto, que dan origen a los músculos, etc. Pues bueno, pasamos a la segunda semana de desarrollo. Este blastocito tiene dos capas, una que da hacia el polo nutritivo, que se llama hipoblasto, y otra que da hacia el polo embrionario, que se llama epiblasto, de la cual posteriormente se formará el disco trilaminar. Y entonces pasamos a las tres capas embrionarias que la mayoría conocemos, nos las han enseñado a veces hasta desde la secundaria, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. En clases presenciales suelo ponerles el ejemplo de un papel que está plegado en tres, en donde el ectodermo queda arriba, el mesodermo en medio y el endodermo abajo. Como parte del proceso embrionario, se van a formar en un tubo, y entonces ahora tenemos que el ectodermo quedó arriba y el endodermo queda adentro. Del ectodermo se formará, para nuestra asignatura es importante, el sistema nervioso, la piel, esmalte dental, del mesodermo nuestros músculos, esqueleto, y del endodermo todo nuestro sistema digestivo y órganos internos. Lo vamos a presentar en diapositivas posteriores. Una vez formadas las tres capas germinales, ya no es blastocito, ya es gástrula, y es un disco trilaminar que empieza a estirarse, siendo más ancho en su polo cefálico y más corto en su polo caudal. Y en su parte media se forma una línea que se llama línea primitiva o también notocorda. La observamos en esta imagen, que ya nos va dando el indicativo de que de este lado está el polo cefálico y sobre la línea primitiva está el polo caudal. De estas capas germinales se irán produciendo y masificando células a partir del proceso notocordal, que es como si estuvieran en expansión, van surgiendo células nuevas y van empujando a las primeras hacia los extremos y están dando formación a células nuevas que permiten cambiar esta estructura a poner engrosamientos en la parte cefálica y enlongamientos en la parte caudal. Va creciendo, dejó de tener forma de disco. Les digo a mis estudiantes siempre, ahora parece semillita de girasol. Y empezamos a ver en el polo cefálico la formación de membranas y placas que serán importantes para el desarrollo del sistema nervioso, que mencionaremos posteriormente. Entre la cuarta y la octava semana, el
periodo embrionario se caracteriza porque muchos órganos van a empezar a funcionar. En el día 21, por ejemplo, las células cardíacas empiezan a contraerse. Todavía no hay un corazón formado, pero ya empiezan a tener esas posibilidades de contracción que después se constituirán en nuestros latidos. Del ectodermo, les decía, se van a empezar a formar placas en el polo cefálico, que se conoce como placa neural. Se va a establecer esta forma de tubo a partir del surco neural y las crestas para alrededor del tubo ir estructurándose agrupaciones de embrioblastos que formarán somitas, cuya función será formar nuevas estructuras, valga la redundancia. En este esquema que tenemos aquí arriba, los podemos ver. El surco neural se empieza a plegar sobre sí mismo para formar el tubo y alrededor del surco se van creando estas agrupaciones que se llaman somitas. Soma quiere decir cuerpo, así que prácticamente se llaman cuerpecitos. Y a partir de ellos se irá organizando el desarrollo de estructuras tanto internas como externas, como nuestras extremidades o nuestros órganos. De los somitas superiores se van a formar también los arcos bucofaringios que dan mucha de la estructura de nuestra cara y el aparato fonoarticulador. Aquí vemos esquemas y una microfotografía de cómo se va dando este proceso notocordal para posteriormente formar el surco y el tubo con las crestas neurales, ¿sí? A partir de los pliegues. De esto se va a formar nuestro sistema nervioso, particularmente el encéfalo y la médula espinal. El embrión se va a plegar sobre sí mismo y en esta etapa de desarrollo nos parecemos mucho a embriones de otras especies. Si comparamos embriones de cerdos, pollos con humanos, se ven casi iguales. Es parte de las pruebas evolutivas embrionarias. En fin, más allá de este paréntesis cultural, vemos que se van organizando más somitas y que empiezan a formarse los arcos faringios. En el polo cefálico observamos el cierre del neuroporo y la formación de placas o plácodas que formarán nuestro oído y nuestros ojos. Posteriormente, esto que tenemos hacia los lados va a tener un proceso de cefalización para centrarse y que quedemos con nuestra estructura de la cara. Ya llevamos un mes de desarrollo embrionario. La placa óptica se va a invaginar para formar los órganos de la audición y el equilibrio y la del cristalino para formar nuestros ojos. Entonces, resumiendo, del ectodermo se formará el sistema nervioso, ojos y oído, piel, cabello, uñas, esmalte dental y glándulas, particularmente pituitaria y mamaria. Y en el interior se van a formar las meninges, los pares craneales, las células de Schwann que irán hacia nuestro sistema nervioso periférico, etc. Pero la segunda capa del desarrollo embrionario era el mesodermo, y el mesodermo va a formar nuestro tejido conectivo, nuestro sistema muscular, parte de nuestra piel, estructuras vasculares y otros órganos. Y el endodermo, que es el que en este esquemita que les hice con la servilleta, queda al interior, pues somos a final de cuentas un tubo con un orificio de entrada y otros de salida. Forma todo el tracto gastrointestinal, aquí lo vemos en amarillo, y nuestros órganos digestivos internos, hígado, páncreas, revestimiento del tracto respiratorio, sistema gastrointestinal. Entonces, ¿qué vemos durante el proceso del desarrollo embrionario? Resumiendo, las tres placas que formarán un tubo neural, un surco neural, un tubo neural con crestas
que esas crestas se cerrarán en los neuroporos, el embrión se dobla sobre sí mismo y empezamos a partir de los somitas a ver la formación de los miembros superiores y los miembros inferiores como estructuras externas y de los órganos funcionales como estructuras internas. En cierta etapa embrionaria tenemos órganos vestigiales como la cola. Recordemos que descendemos de primates o de precursores de primates. Esta, durante el desarrollo embrionario, terminará siendo el coxis y se le conoce como órgano vestigial. Aquí tenemos una microfotografía de un embrión donde podemos observar las placas formadoras de los órganos superiores y los inferiores y los arcos faríngeos y las placas ópticas y del cristalino y todos los somitas alrededor de lo que fue en su momento el surco y el tubo neural. Hacia la sexta semana ya son visibles las extremidades superiores y la mano en forma de placa, todavía no están diferenciados los dedos. En la octava, la cabeza es lo más grande que observamos en el cuerpo. Se empieza a diferenciar el cuello, el embrión empieza a moverse, el cuerpo ya está recubierto de piel y la longitud son 30 milímetros, 3 centímetros, es una cosita así pequeña. Sí. Aquí podemos ver más esquemas tomados del libro de Moore que les enseñaba al principio, que nos muestran cómo se va dando este desarrollo tanto en microfotografías como en esquemas. Y podemos observar, por ejemplo, que los dedos están presentes hasta ya avanzada la séptima semana. En la anterior todavía no estaban, todavía eran simplemente como placas, como remos. Y aproximadamente entre la octava y la 12ª semana ya tiene una forma completamente diferenciada, la etapa 23 de Carnegie, y que ahora dejará de ser embrión, pasará a ser feto, y los órganos que se formaron en estas semanas, como le dije, después de la gástrula se llama organogénesis, ahora tendrán que madurar y volverse funcionales, que serán en el segundo y tercer tercio del embarazo. La edad del embrión se suele estimar a partir del número de somitas que son visibles o por la longitud corona rabadilla que se mide entre el vértex, la parte superior de la cabeza, y los ápices glúteos. Nuevamente pongo para finalizar estos esquemas de semana tras semana que encontramos en el libro de Moore, que les presenté en un inicio de esta mini plática. Están en las primeras páginas del libro y que sirven como referencia. No es necesario que nos los aprendamos de memoria, simplemente sabemos que lleva un desarrollo que va del cigoto a la segmentación, a la mórula, al blastocito, a la gástrula, a la formación de la neurulación, el tubo, las placas neurales, los cierres de los arcos faríngeos y posteriormente la formación de las estructuras externas e internas. Estos son conceptos muy elementales de embriología. No es la intención de este video volvernos expertos, pero nos sirven para adentrarnos en el tema del desarrollo del sistema nervioso, que estará en otro video. Estos temas del desarrollo embriológico son importantísimos para poder pensar desde el ámbito clínico todos los factores de riesgo a los que está expuesto un embrión que podrían desencadenarse como en trastornos congénitos del desarrollo, como podría ser la exposición a sustancias, traumatismos intrauterinos, enfermedades infecciosas por parte de la madre, metabolismo de la madre como desnutrición
hipertensión, sobrepeso, diabetes, etcétera. Todos esos aspectos clínicos son trascendentes si conocemos las etapas de desarrollo embrionario. Y pues no me queda más que decirles nuevamente gracias. Están las vías de contacto que tienen conmigo. Pueden encontrarme tanto por correo como por mi celular. Y nuevamente, para cerrar el tema de embriología, conceptos básicos, no me queda más que decir gracias totales con este homenaje que suelo hacer a Cerati, un gran músico que admiro, respeto y que incluyo en mis presentaciones. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza pueden plasmarlo en los diferentes vías de comunicación y en los comentarios del video. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Hasta luego.